Vale. Pues muy buenas noches. Gracias a todos los que nos acompañan a nuestra sesión de estudio de Easy Sin Velo de todos los lunes. Y bueno, pues vamos a continuar con el estudio del capítulo 7. Y bueno, con esto dicho, voy a compartir pantalla. Y a ver, creo que ya. Listo, supongo que ya se ve. Voy a ampliarlo nada más un poco. Ahí está. Y listo. Bueno, y comenzamos. Pues yo voy a leer este primer párrafo. Es más, creo que esto sí ya lo habíamos leído, pero... Y creo que sí. Esto ya lo habíamos leído, ¿no? Lo de que los Sí, requisitos que eran nobleza de alma, voluntad robusta, imaginación intensa. Entonces todo sí, eso. más bien nos quedamos... Lo que pasa es que ese párrafo de la 218 está bien largo, no sé si comienza en la otra, pero realmente ya leímos parte de este párrafo, el último. Ok, perfecto. Entonces empezamos desde aquí, me parece. Ah, bueno, desde aquí, desde el hombre inmune a las tentaciones del mundo. Entonces, bueno, pues ya habíamos visto esta parte importante, que habíamos visto como que cuáles son los requisitos para que una persona pueda ser un buen magnetizador, que eran justo nobleza de alma, porque si no, pues también puede ser un magnetizador, pero pues digamos que mago negro, ¿no? Y con otro tipo de propósitos, que ya habíamos visto que había como dos fuerzas. Una fuerza que atrae, y que es como verdadera, y hay otra que atrae, pero que es como falsa y como depredadora, ¿no? Que habíamos dicho que era la fascinación, que era como este tema que tienen, por ejemplo, las serpientes o los sapos, que con la mirada, como que entontan, digamos, a su presa, la fascinan, y a partir de eso, pues como que ya pues, se la come, ¿no? A partir de ese estado. Entonces, el magnetismo animal pues se puede usar positivamente o negativamente. Cuando es negativo pues es esta fascinación, y cuando es positivo pues se requiere justo nobleza de alma. En ambos casos, en el caso de magia blanca o magia negra, en ambos casos se requiere de una muy fuerte voluntad, y que la persona con la que vas a hacer el trabajo magnético pues esté, digamos, abierta a recibir ese trabajo, o que tenga una voluntad más débil. Y bueno, dicho eso, ahora sí, lo que nos toca leer hoy, que es continuación de eso, dice: el hombre inmune a las tentaciones del mundo y de la carne puede curar magnéticamente enfermedades tenidas por incurables y adquirir clarividencia profética. Hasta aquí las teorías de Kirch. Ya habíamos también platicado, ¿no? De que mientras más estemos, digamos, trabajados en nuestros vehículos, como que el espíritu que somos pareciera que se mueve con más facilidad dentro de esta cárcel de carne. Y cuando el espíritu se puede mover con total libertad, pues es cuando vienen, digamos, los milagros, es cuando vienen estas facultades que pues ni nos imaginamos. Y por eso se dice que para llegar a este estado en el que el espíritu como que vuela más libre, una persona tiene que irse zafando cada vez más de las tentaciones del mundo y de pues todo lo carnal. Y bueno, ahora el siguiente párrafo dice: un raro libro del siglo XVII nos da curioso ejemplo de la magnética atracción universal en las notas de viaje y relato oficial enviado al rey de Francia por su embajador, el señor Louvert, acerca de lo que él había visto en el reino de Siam, y dice así: en Siam hay dos peces de agua dulce, llamados Pal y Cadi, que cuando se les pone a cocer en la olla, siguen el movimiento de la marea, subiendo y bajando en relación con el flujo y el reflujo. Luber hizo varios experimentos con estos peces en compañía del ingeniero Vincent, cuyo testimonio da visos de certeza a este fenómeno que algunos tachan de patraña. Precisamente en los países incultos debemos interrogar con mayor solicitud a la naturaleza y observar los efectos de la sutilísima energía a que los antiguos llamaron alma del mundo. Tan solo en las comarcas de Oriente, en las vastas e inexploradas regiones asiáticas, encontrará el estudiante de psicología alimento bastante para satisfacer su hambre de verdad,
porque la atmósfera de las ciudades populosas está viciadísima por el humo de las fábricas, locomotoras y vapores, aparte de las miasmáticas exhalaciones de vivos y muertos. La naturaleza, lo mismo que el hombre, está influida en su actuación por el medio ambiente, y el poderoso aliento de la correlación de fuerzas puede ser aminorado, impedido y contrarrestado en determinadas ocasiones como si fuese un ser humano. No tan solo el clima, sino las ocultas influencias que cotidianamente recibe modifican la naturaleza psicofísica del hombre, de la propia suerte que la constitución de la materia llamada inorgánica hasta extremos no sospechados por la ciencia. Así resulta que el Diario Médico Quirúrgico de Londres aconseja a los cirujanos que no lleven lancetas a Calcuta, pues se sabe por personales experiencias que el acero inglés no resiste el clima de la India. Análogamente, un manojo de llaves de fabricación inglesa o norteamericana se enmohecen a las 24 horas de estar en Egipto, al paso que los objetos de acero del país no se oxidan. También se ha visto que un samano de Siberia, que había ejercido notablemente sus facultades psíquicas entre sus compatriotas, las fue perdiendo hasta quedar sin ellas en el nebuloso y humeante Londres. Si el organismo humano no es menos sensible que un pedazo de acero a las influencias climatológicas, ¿a qué dudar del testimonio de los viajeros que vieron al samano realizar cotidianamente asombrosos fenómenos en su país natal? ¿Y a qué negar la posibilidad de estos fenómenos tan solo porque no pudo realizarlos en París y Londres? Y bueno, yo creo que lo podemos dejar hasta ahí porque está larguísimo este párrafo. Pero, a ver, ¿qué nos dicen? En la primera parte nos hablan de un tema de dos especies de pez que al parecer casualmente pareciera como que están sincronizados, ¿no? Que casualmente los ponen en una olla y entiendo que cuando viene un flujo, un reflujo en el agua del mar, al mismo tiempo los peces, aunque ya no están en esa agua donde antes residían, como que reaccionan y también pues se giran como si estuvieran ellos en el mar en el del que ya fueron sacados, como si todavía, aunque no están ahí, siguieran teniendo una especie de enlace, una conexión. Eso muestra como este tema de que todo sigue conectado a pesar de las distancias. Y en este otro párrafo más grande, pues nos hablan por una parte que hay ciertos metales que si tú los sacas de su ambiente y los llevas a otro lugar, a otro ambiente, a otro clima, con otra humedad, que muy probablemente se van a oxidar mucho más rápido, o sea que responden diferente cuando tú lo cambias de un lugar a otro. Y después dice Elena Blavatsky que así como un metal o un objeto cambia cuando tú lo mueves de una geografía a otra geografía, pues también las personas cambiamos cuando nos mueven de una geografía a otra. Y nos dicen el caso aquí de una persona que era al parecer un psíquico o alguien que tenía capacidades psíquicas o mediúmnicas, no me queda muy claro, pero esa persona que tenía esta facilidad en el momento en el que lo sacan de su ambiente y lo llevan a un clima mucho más populoso, de ciudad, que lo sacan de la India y lo llevan creo que a Londres, resulta que él en Londres, en esa ciudad caótica, populosa, de repente se le empieza a complicar, ya empieza a perder sus habilidades gradualmente hasta el punto de que ya no logra hacer nada en Londres. Pareciera como si el ruido de la ciudad y el estar en un ambiente diferente al suyo, pues le hubiera como que atrofiado temporalmente sus capacidades. Y bueno, ahora sí, con este resumen de los peces, con este resumen de los objetos que los cambian de un lado a otro y con este resumen de las personas que también nos afectan las ciudades y los lugares populosos, ahora sí pasamos a los comentarios de lo que cada quien haya reflexionado. A ver, hay un primer comentario de Patti Chávez. Adelante, Patti, te escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Una pregunta, Manuel. Entonces, ¿se pueden perder lo que serían nuestros poderes o nuestros estándar en determinado momento en donde no te sientes a gusto, en donde no te sientes equilibrado internamente y externamente? Pues es lo que parece referirnos así la maestra, Patti.
No sé si de que no te sientas a gusto, pero de entrada parece que un lugar que está bombardeado de diferentes ondas psíquicas y bombardeado de contaminación, etcétera, pues todo eso sí parece que puede ir opacando tus capacidades. De Pero ahí que al fin, probablemente el mejor lugar para desarrollar nuestras facultades, pues tal vez sea estando justo en la naturaleza, ¿no? O en estos retiros tan famosos. pero aquí se refiere más que nada a un equilibrio emocional, bueno, en todos los cuerpos y en el ambiente, ¿no? Pues sí, porque nos hablan incluso, o sea, de ruido, pero también en cuanto a contaminación, Ok, gracias. ¿no? ¿De qué? Y ven, o sea, aquí nos dicen que no solo es el clima lo que te afecta, sino que se mueve toda tu naturaleza psicofísica. Listo. Y bueno, el siguiente comentario es de Tere y el último de Juan Carlos para seguir a los siguientes párrafos. Adelante, Tere, por favor. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Manuel. Sí, yo leí en un artículo hace un ratito ya que ella se refiere a los rastros, a los lugares donde hacen matanzas de animales. Esa energía que se genera en las ciudades es muy nociva. No es tanto que disminuya las capacidades del practicante, sino que es un lugar a donde no se pueden atraer por naturaleza propia, no se pueden atraer ciertas fuerzas de algunos, por ejemplo, Mahatmas, ¿no? O sea, sabemos que en estos viajes que realizan estos que ya están siendo entrenados por otros, ellos son sustraídos de la ciudad o de lugares así altamente contaminados. Ya sabemos que no solamente la basura física, ese es un reflejo de lo que hay dentro de las ciudades, de las personas, ¿no? Son sustraídos de ahí, son llevados a lugares donde no hay ese tipo de contaminación, donde no se realizan ese tipo de matanzas hacia seres inocentes, ¿no? No porque se menguan sus capacidades, sino, bueno, ya ahorita es obvio que ellos no pueden llegar así como tan fácilmente en lugares con ese nivel de contaminación o vibración, digamos. Y ella lo explica, no sé si aquí lo vaya a mencionar más adelante, pero en ese artículo ella menciona así, que es por la energía que hacen los rastros, los lugares donde matan a los animales. Este, es como, bueno, por ejemplo, en los que hay unas prácticas, ciertas prácticas mexicas que te enseñan que no puedes tú utilizar el mismo saumerio para sahumar azufre que para sahumar incienso. Por lo mismo, tú con el objeto con que tienes que, digamos, hacer ciertas conjuraciones para sacar lo negativo, con ese no puedes atraer a lo positivo, porque son fuerzas contrarias. Entonces se dice que se echan a pelear fuerzas cuando tú haces eso, o sea, tú utilizas el mismo. Y es exactamente el mismo principio con el cuerpo, ¿no? O sea, alguien que ya está por ahí en la tarde, que alguien pidió el de ocultismo práctico, pues en la misma persona que puede invocar cierta misericordia de los maestros o la asistencia o etcétera, pues no se pueden presentar debido a que tampoco están preparados los vehículos de la persona, ¿no? Muchas veces estamos como vibrando muy mal y es el efecto de este mismo saumerio, ¿no? Es este mismo principio. O sea, no podemos en el mismo saumerio utilizarlo para las dos cosas, ¿no? Como dicen vulgarmente, el que a dos no sirve, con uno queda mal. Entonces, no sé si acá lo voy a mencionar más adelante, pero yo lo entiendo así, más o menos. Gracias, Manu. Vale, perfecto, Tere. Pues mil gracias, es un muy buen complemento. Y bueno, la última participación de este párrafo es de Juan. Adelante, Juan, por favor. Buenas noches a todos. Es como que si tuvieras un gentilicio o como que puede ser por una parte, como si tuvieras un gentilicio de la persona que procede de tal lugar, entonces tiene tales capacidades, pero estas capacidades se ven disminuidas por salir de ese lugar. Y también puede ser por la tendencia a la racionalización de los lugares, por ejemplo, como Londres, como otros, los países occidentales, en donde tendemos a racionalizar las cosas
y no tanto en los lugares así como que hablaban en como Siam, como los países eh, asiáticos o los países latinoamericanos. Entonces, parece ser que esa psicoenergía también influye en las cosas y en las materias o en los materiales y en las personas. Ese es mi comentario. Vale, excelente, Juan, muchísimas gracias. Pues sí, parece que, digo, así, si el ambiente puede afectar hasta algo tan simple, por así llamarlo, como un mineral, pues ¿a qué tanto nos afectará a nosotros si nosotros somos receptivos de mucho más cosas de lo que puede recibir una mineral o una planta o incluso un animal, ¿no? Si nosotros estamos más desarrollados y por tanto tenemos más puertas abiertas, pues seguramente también somos más susceptibles a contaminación de todo tipo. De todo tipo, es exacto. Justo. Y bueno, pues ya, bueno, nada más esta parte de los peces y la olla, como comentario al calce, justo recuerdo que hace poco estaba viendo un documental de Jacobo Grinberg, bueno, ahí está la promoción, y, y en el documental mencionaban que Jacobo Grinberg estaba haciendo un experimento con otra persona, con otro grupo de científicos en India, donde ponían a una persona en México en comunicación con otra de India, contacto constante, y ya después de que ellos tuvieron ese contacto y de algún modo formaron un vínculo, a la persona que estaba en México y a la de India, pues los acostaron en habitaciones aisladas, y a la persona de México le iban pasando, bueno, los conectaban para esto, les pusieron creo que un electroencefalograma para estar midiendo pues, la actividad de su cerebro de los dos. Y a la persona que estaba en México le ponían, cada X tiempo le pasaban como un flashazo de luz, un destello de luz que llegaba e impactaba su pupila. Eso inmediatamente pues mostraba una actividad dentro del electroencefalograma de la persona. Y lo curioso es que al mismo tiempo en India, a la otra persona que no estaba con los efectos de luz, pero que sí había tenido contacto con la de México, también al mismo tiempo su electroencefalograma empezó a mostrar pequeños saltos, no tan grandes como la persona de México, pero sí era como más o menos el mismo patrón, muy aminorado, pero era el mismo patrón de movimiento, como si de algún modo, aunque la persona de India no estaba ahí para recibir el flashazo de luz, por el hecho de haber establecido un vínculo con la otra, tenían algún tipo de conexión. Y esto me recuerda tal vez este caso de los peces, ¿no? Estos peces que, ciertos tipos de peces que dicen que los sacan del mar, los ponen en una olla y curiosamente cuando hay un flujo o reflujo de la marea, al mismo tiempo estos peces también reaccionan en la olla como si estuvieran allí en el mar, ¿no? Digamos que moviéndose como en unísono con el mar. Esa parte pues se me hizo como que curiosa. Pero al final de cuentas, Manuel, se llama sincronía, ¿no? Porque estamos sincronizados todos, al final de cuentas, somos una red. Sí, pues es un efecto curioso, Pati. No sé si exactamente sincronía, puede ser, porque ya ven que también están como las sincronicidades o las sincronías que estudió tanto Carl Jung, y es un fenómeno como que diferente, ¿no? Con explicación diferente, pero sí es claro que, o sea, pareciera que sí muestra algún tipo de vinculación entre personas que están alejadas, que no están geográficamente en el mismo lugar. Y bueno, ahora sí, pues con esto dicho, a ver, voy a asombrar el siguiente párrafo. ¿Quién gusta apoyar para la lectura del siguiente párrafo? Yo puedo, Manuel. Perfecto, mil gracias, Caro. A ver, ahí va. Listo. Adelante, Caro. Sería desde Wendell. Ah, que tenía el micrófono apagado. Ah, ya. Wendell demuestra en su conferencia sobre las artes perdidas que el cambio de clima influye en la naturaleza psíquica del hombre y que los orientales superan en agudeza de sentidos a los europeos. Dice Wendell que los tintoreros de Lyon, tan excelentes en su arte, sospechan que hay un delicado matiz azul, invisible para los europeos.
El paso en que Cachemira elabora a las muchachas chalés de 150.000 pesetas con 300 matices distintos, que los europeos no solo son incapaces de obtener, sino ni siquiera de distinguir. Si tan enorme es la diferencia entre la agudeza sensoria de ambas razas, bien pudiera ocurrir lo mismo en cuanto a facultades psíquicas. Además, las muchachas de Cachemira ven objetivamente matices que los europeos no pueden ver, y sin embargo, existen. Por lo tanto, posible es también que las personas dotadas de la misteriosa facultad de la doble vista vean lo que ven, tan objetivamente como la muchacha de Cachemira, y en vez de ser sus visiones imaginativas quimeras, sean por el contrario reflejos de personas y cosas reales impresas en el éter astral, según enseñaron los antiguos filósofos y los oráculos caldeos. Y lo sospecharon algunos investigadores modernos como Babaguet, Hebon y los autores del universo invisible. A este propósito, dice Paracelso, 3 espíritus actúan en el hombre y 3 mundos lanzan sobre él sus luminosos rayos. Pero los 3 son imagen y eco de un solo principio productor. El primer espíritu es el de los elementos. El segundo es el de las estrellas. El tercero es el espíritu divino. Como nuestro cuerpo físico contiene sustancia terrestre primaria, según la denomina Paracelso, podemos convenir con los investigadores científicos en que las vidas de los organismos vegetal y animal se contraen a un mero proceso físico-químico. Esta opinión corrobora la de los antiguos filósofos y de la Biblia mosaica, según la cual el cuerpo del hombre es de polvo y en polvo se ha de convertir. Aunque el memento orno quia pulvis esset in pulverem reverteris, nada tiene que ver con el alma. Perfecto, Caro, mil gracias. Pues igual 3 participaciones. ¿Quién gusta comentar algo de estos párrafos? O sea, aquí básicamente salieron 2 ideas, ¿no? Una idea, la de estas personas, de estas mujeres que hacían prendas en Cachemira, que podían distinguir muchos tonos de color que los europeos no distinguían. Y hablamos, la segunda idea que viene es que nos dicen que los alquimistas consideraban que había 3 espíritus de los que todo se conformaba, ¿no? El espíritu de los elementos, asociado al plano físico, el espíritu de las estrellas, asociado al plano astral, y el espíritu divino, probablemente asociado, quiero pensar que a la mente o a manos. Ahora sí, de estas 2 ideas, ¿quién nos quiere comentar? Hay una mano levantada de Caro. Adelante, Caro, por favor. Gracias, Manuel. Aquí, según nos comenta Paracelso, el hombre es triple, con un cuerpo físico en el mundo visible, un cuerpo astral en el mundo sideral y un cuerpo espiritual en el mundo espiritual. Su cuerpo físico funciona como un planeta, compuesto por los 4 elementos y recibe alimentos del plano material. Su cuerpo astral, el sideral o etéreo, es su reino etéreo, que por su naturaleza química y magnética absorbe las influencias de los astros. Su mente es su cielo, que se alimenta del reino de las ideas. Y su cuerpo espiritual se alimenta de la fe y de la voluntad, que nace de su corazón y es alimentado por Dios, pero el Dios como universo o naturaleza o como ley. Gracias. Wow, muchísimas gracias, Caro. Perdón la pregunta, ¿en qué te apoyaste? Porque sí se escuchó muy documentado lo que ahorita comentaste. Ay, Manuel, te voy a decir la verdad, tengo que averiguarlo porque eso lo hice hace como 15 días. Y no anoté de dónde, pero lo voy a buscar. Ok, sí, Qué porque pena. la verdad es que suena padrísimo. O sea, está interesante este puente, por ejemplo, de lo que mencionaste, ¿no? De que el espíritu divino está asociado a la parte de la, ¿qué era? De la voluntad. De la voluntad, sí, de la voluntad y la fe que nace del corazón y es alimentado por las leyes, el universo y la naturaleza. Lo voy a buscar, te lo debo. Sí, wow, porque se ve que embona perfecto con esto. Mil gracias, Caro. Con gusto. Y bueno, no sé si tengamos alguna otra opinión. Aquí nuevamente es otro ejemplo, ¿no? De cómo las personas que crecen y que, o sea, que viven dentro de un ambiente probablemente menos contaminado, hasta tienen como que sus sentidos más despiertos, ¿no? Y pueden percibir sus ojos, pues cosas que no las percibirían personas que viven en la ciudad. Creo que eso es básicamente como el ejemplo. Y así dicen, así como hay personas que pueden ver más,
en un lugar menos contaminado, pues eso soporta el argumento de que también puede haber personas que vean más, pero que vean más con sus sentidos astrales, que son personas que sin saberlo pueden ver dentro del espejo de la luz astral y así pues de repente encontrarse con lugares, entidades, cosas que están ahí pero no están ahí y que alguien más los escuche, pues los podrían tildar de locos o de esquizofrénicos, ¿no? Aquí nos muestra pues que esto sí que puede ocurrir y hay que personas que pues están más desarrolladas o vienen de un ambiente menos contaminado. Y bueno, esta parte de esta triple composición que también nos dicen, retomando lo que mencionaba Caro de la triple composición, que al parecer los animales como que solo llegan, o la mayoría de ellos llegan a la parte del espíritu elemental, ¿no? Del cuerpo físico, y no desarrollan tanto la parte astral y mucho menos la parte espiritual, que es creo que lo que viene aquí, ¿no? Que dice, ¿qué es esto? Dice, según la denomina Paracelso, podemos convenir con los investigadores científicos en que las vidas de los organismos vegetal y animal se contraen a un mero proceso físico-químico. O sea, ellos son más sujetos a la parte físico-química y nosotros, las personas, pues somos más sujetos también a la parte, a la parte psíquica, y que sería el astral, y a la parte espiritual que rebasa la parte psíquica. Vale, y bueno, ok, pues no hubo creo que alguna mano levantada, entonces vamos a pasar al siguiente párrafo. Vale, del siguiente, ¿quién gusta apoyar? Yo, Manuel. Vale, muchísimas gracias, Andrés. A ver, ahí está sombreado, listo. Bueno. El hombre es un mundo minúsculo, un microcosmos en el macrocosmos, de cuya matriz le tienen suspendido sus tres espíritus. Pero mientras el cuerpo terrestre está en constante armonía con su madre la tierra, el cuerpo astral actúa en consonancia con el alma del mundo. Uno está en otra, como estotra en aquel, porque el omnipenetrante elemento universal llena el espacio y es el mismo espacio ilimitado e infinito. El tercer espíritu, el espíritu divino, es un rayo infinitesimal, una de las innumerables radiaciones de la causa suprema, de la luz espiritual del mundo. Tal es la trinidad de la naturaleza, así orgánica como inorgánica, espiritual y física, que son tres en una. A este propósito, dice Proclo que la primera mónada es el Dios eterno, la segunda, la eternidad, y la tercera, el paradigma o modelo del universo. Las tres constituyen la tríada inteligible. Todas las cosas del universo manifestado proceden de esta tríada microcósmica en sí misma, y se mueven en majestuosa procesión por los campos de la eternidad en torno del sol espiritual. Como los planetas se mueven alrededor del sol visible, la mónada pitagórica que reside en soledad y tinieblas es en este mundo invisible, impalpable e indemostrable para la ciencia espiritual. Sin embargo, el universo entero seguirá gravitando en su torno como desde el origen del tiempo, y a cada segundo que transcurre, el hombre y el átomo se acercan más y más al solemne momento de la eternidad, en que la invisible presencia aparezca clara a su vista espiritual. Cuando hasta la más sutil partícula de materia quede eliminada de la última forma constitutiva, ¿le subes, por favor?
de la última forma constitutiva del postrer eslabón de la doble cadena que a través de millones de edades en sucesivas transformaciones impelió a la entidad evolucionante y ésta se revista de su primordial esencia idéntica a la del creador. Entonces, el impalpable átomo orgánico terminará su jornada y los hijos de Dios prorrumpirán en exclamaciones de júbilo por la vuelta del peregrino. Perfecto, Andrés, mil gracias. Bueno, pues en este párrafo que leímos, pues nos siguen hablando de estos tres espíritus. Nos hablan que también que hay un paralelismo entre estos tres espíritus en el macrocosmos y nuestra propia naturaleza en el microcosmos. Les dicen que nuestro espíritu, o sea, que nuestra parte física tiene un paralelo con, digamos, con la Tierra, con Gaia y todos sus elementos físicos que alteran nuestra naturaleza, pues físico-química. Nos dicen que también hay un paralelismo entre nuestro cuerpo astral con el alma del mundo y que también hay un paralelismo entre nuestro espíritu con la luz espiritual del mundo, con ese sol oculto. Y después de decirnos que hay ese paralelismo, el párrafo ahora luego nos habla un poco como de la evolución, ¿no? Y nos dice que justo las mónadas como que tienen una naturaleza triple y esas mónadas pasan por un proceso evolutivo donde el espíritu, como que la parte espiritual se esconde, desaparece, se vuelve soledad y tinieblas, y lo que queda cuando ésta desaparece es pues, nuestra naturaleza más simple, que puede ser el átomo. Ese átomo que va a tener que pasar por todo un proceso de evolución para después de muchas transformaciones, de mucho aprendizaje, pues ir desarrollándose hasta que regrese pues con sus hermanos, con los hijos de Dios, y los hijos de Dios pues se dice que se mostrarán en exclamaciones de júbilo por la vuelta del hermano perdido, ¿no? Por la vuelta del peregrino. Ahora sí, con estas tres ideas, no sé si tengamos algún comentario de algo sobre estas tres ideas del párrafo. A ver, hay una participación de Rosy. Adelante, Rosy. Hola, Manu, buenas noches a todos. Buenas noches. Fíjate que ahorita me acordé de cuando el señor Buda se iluminó. En el momento exacto que él se iluminó, se dice que toda la tierra tembló, que fue tremendo, que todos en muchos lugares del planeta, en el cielo, se iluminaron estrellas de una manera tan maravillosa, como si fueran casi, pues no fuegos pirotécnicos, pero que brillaron estrellas alrededor del planeta de una manera maravillosa. Y no recuerdo en qué parte exactamente de un libro que estudiamos hace muchos años ahí en la sociedad, pero decíase, no sé, no recuerdo si fue en La Voz del Silencio, la verdad, o Luces del Sendero, pero menciona que en ese momento, que es la iluminación, creo que la maestra Blavatsky menciona, en este momento el hijo pródigo está regresando a su origen, está llegando con esa iluminación perfecta a ese grado luminoso tan sublime que va a ser en bien de toda la humanidad. Y por eso la tierra se regocijó. Ahorita que mencionaban esto, bueno, pues me vino a la mente eso, que bueno, fue un hecho extraordinario. Yo creo que también ha habido otros Budas en otros mundos y ha sido lo mismo, ¿no? Cuando un ser alcanza esa luminosidad, pero para el bien de todos, para el bien del crecimiento de todos los seres, bueno, pues es cuando regresa el hijo pródigo, ¿no? Y que la Biblia lo explica de una manera más exotérica, pero pues en Teosofía se explica con un poco más de esa profundidad secreta, con esa escudriñando un poquito más en los misterios, bueno, pues podemos entender que nuestra mónada algún día alcanzará esas estaturas gloriosas y al llegar a ser soles y continuar guiando a miles y miles, bueno, seremos hijos pródigos. Muchas gracias. Vale, al contrario, Rosy, gracias a ti por la reflexión y por este paralelismo del regreso, de cómo el regreso del Buda pues generó una influencia sobre todo, ¿no?
Y bueno, este párrafo me llama mucho la atención. No lo logro explicar, pero algo transmite y por lo mismo lo sombreo. Y yo creo que lo voy a volver a, a pronunciar, a narrar, porque me parece importante, aunque no termino de asimilar lo que dice. Todas las cosas del universo manifestado proceden de esta tríada microcósmica en sí misma, y aquí viene, y se mueven en majestuosa procesión por los campos de la eternidad en torno del sol espiritual, como los planetas se mueven alrededor del sol visible. La mónada pitagórica, que reside en soledad y tinieblas, es en este mundo invisible, impalpable e indemostrable para la ciencia experimental. Está bueno este. O sea, como que nos dicen, así como hay un sol y en ese sol, alrededor de ese sol se mueven los planetas con sus respectivas lunas, etcétera, así como en el alrededor del sol se mueven los planetas, hay un sol espiritual que es invisible, que no es perceptible, pero que absolutamente todo en el universo se mueve en torno a él. Y cuando decimos aquí que se mueve en torno a él, no nos referimos solo a un movimiento no solo un movimiento físico, sino que es un movimiento probablemente de progresión temporal y de conciencia, porque aquí dice majestuosa procesión por los campos de la eternidad. ¿Esto qué quiere decir? Esto tal vez nos habla de que nos movemos, pero en un ciclo evolutivo, o sea, nuestra conciencia se está moviendo, se va moviendo y se va moviendo, y al parecer nuestra conciencia, mientras más se va moviendo, más va estando cerca de ese sol espiritual que está oculto, que no lo podemos ni siquiera percibir, pero mientras más se acerca, más evolucionamos. Tal vez cuando la órbita está más lejos de ese sol es cuando somos un átomo, y va pasando la progresión del tiempo y de conciencia, y cuando va estando más cerca, más cerca, más cerca, pues pasamos a planta, animal, hasta que tal vez ya cuando estamos verdaderamente más cerca es cuando ya estamos en una posición como de Dios o de Deva, ¿no? Por eso es esta procesión por los campos de la eternidad. Está, no sé, me pareció interesante como para reflexionarlo. Y bueno, ahora sí, pues pasamos. A ver, hay una participación de José Santos y una de Tere. Adelante, José, por favor. Gracias, buenas noches. No pongo mi video porque tengo muy mala señal acá en San Cristóbal, Las Casas, Chiapas. Pero con respecto a este párrafo, y así como lo venías explicando, lo que me lleva a pensar es a estas vibraciones tan sutiles, imperceptibles, de, de, de una manera tangible, o sea, que la podamos realmente ver, pero sin embargo existen las vibraciones de los planetas, la forma que, la figura geométrica que forma, por ejemplo, el planeta Venus, que es como una flor pentagonal de 5 pétalos, y que a mi manera de ver es una vibración sutil que llega a afectar a todos los átomos en la Tierra, a los seres vivos, en la conformación de plantas, principalmente, pues están fijas en un solo lugar, en un sitio, y están recibiendo la misma vibración constante, no por un ciclo, sino por varios ciclos o por mucho tiempo. El caso es que esta vibración sutil planetaria tiene una repercusión en este plano físico, en los átomos. A eso es a lo que me lleva a pensar. Muchas gracias, es cuanto. Vale, José, no, pues al contrario, mil gracias a ti. Pues pareciera como en efecto sí, que esta vibración también ya marcara un caminito tal vez de evolución sobre plantas, sobre animales, etcétera. Y pues estos seres, sin saberlo, pues van siguiendo ese caminito como al pie de la letra, ¿no? Y tal vez de nosotros en adelante
de nuestro reino en adelante, es donde tal vez ya como que tenemos la decisión de si seguimos la órbita que nos marcan, si seguimos el camino que nos marcan, que al final, si lo seguimos al pie de la letra, nos va a llevar de regreso a casa, pero también podemos desviarnos nosotros del camino porque tenemos la voluntad de decir, pues yo me voy a separar, yo no voy a obedecer, ¿no? Y bueno, la pregunta sería, ¿qué pasa si si un planeta se saliera de su órbita? ¿Cuál sería el destino de ese planeta y cuál sería el destino de nosotros cuando decidimos no seguir esta intuición de esta órbita o de este camino que nos guía, sobre el que nos guía el sol espiritual? Por eso me parece muy bueno este párrafo, la verdad. Y bueno, hay una opinión de Tere Ayala y la última de este párrafo de Patti. Adelante, Tere, por favor. Gracias, Manuel. Sí, lo que pasa es que, bueno, hay que recordar también que Isis de Velada está escrita en concordancia, ya sabemos, con la doctrina secreta. Hay una relación, ¿no? Y para leer la doctrina secreta sí hay una especie de ruta. Algunos hermanos nos sugieren hacer como unas lecturas previas, porque pasa lo que ahorita, ¿no? Para entender este párrafo, hay que hacer unas lecturas, por ejemplo, previo a la doctrina secreta, se debe leer el proemio, que ya sabemos que, obvio, es como esta especie de introducción a la doctrina secreta. Hay otro texto que Blavatsky menciona en el proemio, que se llama El huevo mundano, y después algo que se llama la recapitulación, y por último las notas Bowen, que ya sabemos que las notas Bowen es como este resumen a manera de notas de este científico, escritor y consultante, miembro de la logia Blavatsky, que fue la última que hizo Blavatsky en Inglaterra. Entonces, entre el proemio y el huevo mundano se explica precisamente esto que está hablando. La tríada, cuando dice las tres constituyen la tríada inteligible, se refiere a, por ahí entregamos puso Rafita un texto bien chiquito que se llama el Traitlogia, que se refiere a esa tríada. Claro que en términos de Paracelso tiene su propio nombre, y ahorita, bueno, nosotros casualmente lo estamos estudiando los martes, que son los nombres que Paracelso le da incluso, por ejemplo, a la Kasha, que es Iliaster, ¿no? Que después se llama el Protail. Y cómo en estos textos de Franz Hartmann, que traduce a Paracelso, Paracelso va mostrando la teoría de Paracelso, Blavatsky la retoma y le va dando nombres teosóficos, que ya sabemos que los nombres teosóficos no están en griego, están en sánscrito, curiosamente porque teosofía está en griego, pero utiliza los nombres de la tradición para posicionarlos con los planos que conocemos a través de la teosofía. Entonces, se puede dar como un poquito más de claridad con estos, por lo menos leyendo el proemio y el huevo mundano. Cuando dice, todas las cosas del universo manifestado proceden de esta tríada microcósmica. O sea, significa que hay algo que es macrocósmico de entrada, y está diciendo eso, ¿no? En sí misma. Y se mueven en majestuosa procesión por los campos de la eternidad. Entonces hay un concepto que hay que tener claro, que es el concepto de la eternidad. Cuando vemos estos pictogramas que aparecen en el proemio, vemos que el primerito carece de imagen, de figura geométrica, ¿no? A eso se refiere la eternidad. En esa eternidad se empieza a expresar el círculo que representa ese huevo mundano. Entonces sí hay que leer estos dos previamente para tener un poquito más de idea de este párrafito que es chiquito, pero tiene mucho, porque entonces ahí se entiende la eternidad, ¿sí? Dice en torno del sol espiritual. Ese sol espiritual es a lo que ella después en ese proemio le llama el germen. Y entonces se sobreentiende que en ese espacio, en esa eternidad se manifiestan paralelamente, aunque no en el mismo nivel de desarrollo, estos huevos mundanos, que están conformados por 7 planos, o ya sabemos que son 6 planos, y la envoltura áurica, que es Atman, ¿no? Pero lo más bello es cuando dice la mónada pitagórica, o sea, ya sabemos que mónada es un término griego que alude a Atman Budi, ¿no? Que reside en soledad y tinieblas, claro, porque su residencia, digamos que es esa eternidad, es en este mundo invisible, impalpable e indemostrable para la ciencia experimental.
Y se está refiriendo, cuando habla todo, hay que regresarnos al principio de este párrafito, cuando dice todas las cosas del universo manifestado. O sea, no hace como que un aterrizaje en algo en particular, nuestra conciencia, el planeta, etcétera. O sea, no, habla de todas las cosas del universo manifestado. Proceden de esta triada microcósmica, ¿no? O sea, sí está muy bello porque seguramente esto fue sacado de las Upanishad y fue traducido. Y bueno, pierde el formato un poco del verso, pero sí se necesitan estas lecturas previas. Si quieren, al rato en el chat las pasamos y pues ya ahí cada uno las puede leer a tiempo. Gracias, Manu. Al contrario, Tere, pues sí, estaría súper bien ese complemento. Se agradece todo lo que nos ayuda a tener más luz sobre estos párrafos, pues es buenísimo. Y bueno, de hecho, estaba asombrando este párrafo y creo que este párrafo reafirma la idea de que cuando decimos que nos estamos moviendo siguiendo una órbita en torno al sol espiritual, no nos estamos moviendo solo en el espacio, nos estamos moviendo en el tiempo. Por eso dice que es una procesión en la eternidad, porque aquí dicen a cada segundo. O sea, ya desde que dicen a cada segundo es que el movimiento es en el tiempo. Todo se va moviendo en el espacio, pero también en el tiempo para irse acercando más y más y más al sol espiritual, y conforme más nos acercamos, más van cambiando nuestras formas, ¿no? De átomo a mineral, a planta, a hombre, a deva, hasta llegar cada vez más cerca. Entonces, está esta parte muy padre, muy interesante, porque aquí dice todo se está moviendo, pero cuando dice todo se está moviendo, no nos imaginemos el 3D, o sea, todos nos estamos moviendo al menos, por lo menos en 4D, si no es que más, ¿no? Sabiendo que la cuarta dimensión es el tiempo. Entonces, este movimiento que tenemos constante también es en el tiempo y es una progresión. Entonces, está bien, está muy padre este. Y bueno, vamos al último comentario de este párrafo, que es de Patti. Adelante, Patti. Precisamente en lo que comentas, se me vino aquí a la mente lo que sería lo que llamamos nosotros carta astral. La carta astral está determinada por planetas. En el momento que tú naces, obviamente se alinean los planetas en las 12 casas, en donde vas a tener que trabajar en algunas, porque ya viviste en otros tiempos por medio de karma, otras, y se van alineando los planetas y van jugando en cierta manera para obviamente darte lo que sería tu aprendizaje. Por eso es lo que me llamó mucho la atención, que dice que ahí se van moviendo invisiblemente, porque también los planetas influyen mucho en lo que sería nuestra vida, en el entorno a lo que estamos viviendo. Vale, no, pues es una interesante reflexión, Pati, muchas gracias. Pues sí, justamente esto nos lleva todavía más, eleva la complejidad del tema, ¿no? Porque esto nos podría llevar a pensar, si todo lo viéramos como un movimiento físico, la gente por el simple hecho de nacer en una determinada fecha, en una hora, es como si hubieran nacido en otro, llamémosle en otro continente que tiene otras características, tiene tal vez una vegetación diferente, tiene fauna diferente, un clima diferente, y en ese clima, con esa fauna, con esa vegetación, va desarrollándose la persona. Aunque estamos todos aquí, digamos, no sé cómo decirlo, en Ciudad de México, en Panamá, en Chile, etcétera, aunque podamos estar todos incluso en una misma ciudad, es como si todos estuviéramos al mismo tiempo viviendo en otra tierra, porque vivimos en la tierra según la influencia de nuestra carta astral, ¿no? Entonces, nuestra composición, pues es difícil romper esa barrera de verlo todo en 3D e imaginarnos que de hecho estamos viendo el 4D. Aunque estemos aquí juntos, realmente estamos hasta cada uno separado por la influencia astral de la hora en que nacimos. Es como si estuviéramos todos en el mismo lugar, pero a la vez también estamos evolucionando cada uno de manera separada en una diferente región dentro de este 4D, dentro de esta composición tiempo-espacio. Bueno, ya está muy loco esto, ya no le voy a seguir. Pero en cada persona es diferente porque se van alineando los planetas de acuerdo a lo que Exacto. sería su fecha de nacimiento, su hora, su regente, en fin, ¿no? Pero al final de cuentas es un macrocosmos de un microcosmos de un macrocosmos, porque al final de cuentas los planetas también rigen en la parte externa, ¿no?
Sí, pues justamente. Entonces, esto está muy interesante, esta reflexión, porque aunque estemos todos tal vez en una misma ciudad o en un mismo municipio, estamos al mismo tiempo en otro lugar o estamos viviendo, estamos con otra composición, eh, pues sí, es como si estuviéramos en otro lugar porque estamos con la influencia de los planetas con los que nacimos en ese momento. Entonces, cada uno tiene un sendero de evolución diferente, como si estuviéramos en territorios diferentes, aunque estemos juntos. Y se dice que tu fecha de nacimiento y lo que sería tu huella digital son únicas, por eso eres único en este universo. Justo. Y eso quiere decir que, pues, aunque todos estamos aquí juntos, todos estamos en una parte diferente de esta órbita espacio-tiempo que gira en torno del sol espiritual. Y eso, y si estamos en una diferente parte de la órbita, lo que yo vea no puede ser exactamente igual que lo que veas tú, Pati, que lo que vea Rosy, que lo que vea Caro, que lo que vea José. Entonces, bueno, es algo como para así profundizarlo internamente. Y bueno, ahora sí, pues con esto dicho, vamos a pasar al siguiente párrafo. ¿Quién gusta apoyar con el siguiente? A ver. ¿Quieres yo? Ah, ok, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Quién comentó? Yo, Pati. Ah, vale, mil Dice, gracias, Pati. dice Van Helmont, el hombre es el espejo del universo y su trina naturaleza está relacionada con todas las cosas. Todo ser viviente participa de la voluntad del Creador, que dio el primer impulso a lo creado. Pero el hombre, por su adicional espiritualidad, le corresponde mayor participación y de su grado de materialidad depende de la conciencia o inconsciencia en el ejercicio de sus facultades mágicas aplicadas a los demás seres que con él comparten la potencialidad divina. El consciente y pleno ejercicio de, ¿podrías bajarte? Estas facultades le capacitan para denominar y guiar al alma universal, magnale magnum, pero en la mayor parte de los hombres y en los animales, vegetales y minerales, obra por sí mismo el fluido etéreo, que en todo penetra y lo mueve con directos impulsos. Las criaturas sublunares forman la magnale magnum, se mantienen en relación con este fluido. El hombre está aliado con los cielos y posee la virtud celeste que es menor grado poseen asimismo los animales y quizás todas las cosas del universo, pues todas están en relación recíproca, o lo que es lo mismo, que Dios está en todas las cosas según acertadamente dijeron los antiguos. Es preciso que la potencia mágica se actualice, lo mismo en el hombre externo que en el interno. Y si llamamos a esto poder mágico, el ignorante se asustará de la denominación, por lo que podremos llamarle poder espiritual. Spirituale robur vasitaveris. Este poder mágico late en el hombre interno, pero por la relación de este con el externo ha de difundirse a través del hombre completo. Perfecto, Pati, mil gracias. ¿Algún comentario de este párrafo? Adelante, Pati. Bueno, según los cristianos, dicen que el hombre está partido a la mitad. De la cintura hacia arriba pertenece a lo que sería el cielo y de la cintura hacia abajo pertenece a lo que sería la tierra. Entonces muchas veces tenemos que mantener ese equilibrio porque muchas veces o nos vamos hacia el cielo o nos vamos dirigidos hacia la tierra, ¿no? Y obviamente yo creo que todos tenemos cierto poder realmente en el aspecto de la divinidad. La divinidad está en todos lados.
Perfecto, Pati, mil gracias. Pues sí, justo nos mencionas esa dualidad. Curioso que, o sea, aquí nos dicen básicamente que el ser humano tenemos como un don que seguramente pues nos hemos ganado con propio esfuerzo, y ese don nos permite ya no seguir de manera sin cuestionar, ya no seguir sin cuestionar esta fuerza ciega. Hay una fuerza ciega que determina cuál es el camino que todo mineral, que toda planta, que todo animal debe de seguir, y estos reinos no lo cuestionan, ¿no? Simplemente lo siguen y ya está. Pero nosotros tenemos el don de poder influir sobre ese camino. Y así como los minerales, los vegetales, los animales siguen sin cuestionar esta fuerza ciega, hay hombres que son capaces de controlar esta fuerza, y al controlarla, pues pueden también influir en, por así llamarlas, las decisiones de los animales, los vegetales, los minerales. El hombre le puede trazar el camino, puede influir sobre los reinos inferiores. Pero pues no todos tienen ese poder, que ese poder le están llamando el poder espiritual, ¿no? Que los alquimistas le habían dado una denominación que era Spirituale Robur Vocitaveris, y pues hay quienes lo tienen desarrollado y lo usan para la magia blanca, que en este caso sí sería espiritual, pero también hay quienes lo tienen desarrollado, pero lo usan con fines egoístas, y entonces ya no es poder espiritual, ya es hechicería, ya es que influyen sobre el ambiente, sobre otros reinos inferiores, como puede ser incluso los elementales, para conseguir efectos, pero son efectos que usualmente no son pues, benéficos, no son benéficos para todos, sino que siguen un propósito egoísta. Y a ver, hay dos manos levantadas, una de Caro y bueno, no sé si era del que Pati la tenía levantado o no, es nueva, pero a ver, adelante, Caro, por favor. Gracias, Manuel. El hombre tiene los atributos, pero tiene que desarrollarlos. Puede ser capaz de aplicar causas naturales que activen las cosas pasivas para determinar efectos prodigiosos, pero que son completamente naturales. Entre otras cosas, este hombre tiene que estar familiarizado con la luz astral, cuyas corrientes debe guiar con la fuerza de su voluntad, ya que la voluntad es el único principio de movimiento o de acción. Pero generalmente la voluntad del hombre promedio es solamente un deseo producto de su acción intelectual, por lo que no puede crear nada, solo formas que son como sombras. La verdadera voluntad debe venir del espíritu, que es el capaz de realizar cualquier tipo de magia en su reino o en los inferiores. Gracias. Perfecto, Caro, pues muchísimas gracias por este complemento. Ya nos habías mencionado hace rato que justo el espíritu, el tercer espíritu, que era la parte espiritual, estaba relacionado a la voluntad y la fe. Y pues, ¿cómo saber si nosotros lo tenemos desarrollados? Pues ya dio la clave Caro, ¿no? Si tú tienes una gran fuerza de voluntad para cambiar tu propia vida, pues probablemente también te vaya a ser más fácil eh, tener una fuerza de voluntad para, por ejemplo, ser un buen magnetizador y poder incluso influir sobre lo que hace un elemental o incluso sobre lo que hace un animal, o un proceso en el ambiente. Pero al final todo esto justo nace de tener una voluntad. ¿Cómo sé si yo no estoy maduro, si no estoy desarrollado en esto? Pues si no tengo voluntad, ¿no? Si no puedo cumplir algo que me propongo internamente o externamente, pues esa es una señal clara de que todavía tengo mucho por trabajar para poder llegar a un estado, llamémosle, de mago. Y bueno, la siguiente participación es de Patti. Adelante, Patti, por favor. Aquí me hizo un ruido en donde dice que el ignorante se asustará de la denominación, lo que podemos llamarle poder espiritual. Este poder mágico late en el hombre interno. Es decir, aquí más que nada se refiere al yo superior. Si tú activas tu yo superior, tendrás estos poderes latentes, ¿no? Pero eso lo tendrás que descubrir a través de Conócete a ti mismo. Vale, pues coincido totalmente con tu reflexión, Patti. Yo creo que cuando hablamos de hombre interno,
pues no estamos ni siquiera hablando de nuestros pensamientos, nuestras emociones. Cuando hablamos de hombre interno, estamos hablando del hombre, del yo superior. Ese yo superior es el que realmente contiene esta fuerza de voluntad, y en la medida que nosotros tengamos armados los puentes entre nuestro yo con letras minúsculas y nuestro yo con letras mayúsculas, mientras más fuerte tengamos ese puente, la fuerza del yo superior, que en este caso es la voluntad, pues más nos va a permear. El yo superior es similar al espíritu de aquel yogi avanzado que en un estado de trance se pierde de la conciencia, llamémosle racional, y hace milagros como los que hemos platicado, ¿no? Que de repente en muy poco tiempo crezca una planta, que una moneda pueda atravesar una pared, que un animal o incluso una persona hagan algo diferente a lo que usualmente harían. Para eso se necesita una tremenda voluntad que usualmente viene de este yo superior, y cuando se le deja al yo superior que trabaje sin estorbos, sin nuestros pensamientos, sin nuestras emociones, sin nuestros deseos, sin nuestras preocupaciones, cuando se le quitan todas esas trabas, pues el espíritu va y actúa por medio de nosotros, que somos el hombre externo, y hace cosas. En la medida que nosotros estemos más integrados con él y le vayamos poniendo menos piedritas en el camino, pues él va a poder generar efectos más grandes aquí en esta dimensión física. Vale, muy buena reflexión, Pati, muchas gracias. Y bueno, a ver, el siguiente párrafo. Adelante, Daniel, por favor. Listo, Daniel, te escuchamos. Era una participación, ¿verdad? Y creo que traes el mute. Ya va, problemas técnicos. Habla por acá. Vale. No pude por el mío. Tengo problemas con el teléfono ahorita. Bueno, yo quería un momentico para cerrar este párrafo, Manuel, antes de que siguiéramos. Claro, Daniel. Leyéndolo y tratando de continuarlo con el que viene, el anterior, que estaba bien complejo, ¿verdad? Pero ella en el párrafo anterior, ella empieza hablando del microcosmo, el microcosmo que está formado por cuerpo, alma y espíritu, que son las tres que nos da al principio. Y en este segundo párrafo, bueno, todo lo que está en el universo está compuesto de las tres cosas, dice ella, ¿no? Ese microcosmo está regado por todo lo que está manifestado en el universo. Y en este último párrafo, esos poderes que habla y ese poder espiritual, que es el que le corresponde al hombre, no dejan de tenerlo los otros reinos anteriores. Hablemos del mineral, del vegetal, del animal, no dejan de tenerlo. Simplemente que ese espíritu está guiado por unos seres elevados, que es lo que conocemos nosotros como las almas grupales, que guían a estos reinos anteriores. Y que en el caso nuestro, de los hombres, ¿verdad? Ya ese espíritu internamente lo tenemos y estamos conectados con ese gran espíritu universal, y ahí es donde podemos nosotros explotar o desarrollar toda esa fuerza que tenemos. Es como yo interpreto estos dos párrafos, bueno, un poquito de un pedacito de interpretación de esos dos párrafos. Ese era mi comentario para cerrar, Manuel. Gracias. Perfecto, Daniel. No, pues es una excelente extensión, porque aquí justo nos comentas que los otros reinos pues siguen como un alma grupal, ¿no? Que esto sobre todo se explica más en los animales, en las enseñanzas teosóficas, y que nosotros ya no llegamos a seguir un alma grupal, sino que seguimos un alma individual, ¿no? Un alma individual que es más sabia de lo que nosotros creemos que somos, y que ha acumulado tal vez lo de todas nuestras pasadas encarnaciones, y que también puede ser rector, también esta es a la que nosotros seguimos y con ella nos integramos. Gracias, Daniel. Y bueno, y la última participación, ya para pasar al siguiente párrafo, sería de Tere. Adelante, Tere, por favor. Gracias, Manuel. Sí, solo hay que tener un poquito de cuidado con el concepto de alma grupal, que sí se puede entender así cuando pone el ejemplo del pez, ¿no? En el párrafo, cuando se empezó la lectura,
porque es un concepto que se presenta ya muy después de Blavatsky y que alude a que los animales, por ejemplo, aprenden en comunidad. Es decir, por ejemplo, si a un perro o a un ave le pasa una situación, todas tienen ese aprendizaje. Ese concepto de origen es así. Yo no sé cómo lo entiendan algunos hermanos que utilizan también ese concepto, pero de raíz es eso. Y no existe tal cosa, porque cada criatura va obteniendo su propia experiencia y entonces no tiene como esta especie de aprendizaje en grupo. Entonces solo habría que revisar el concepto de raíz y ver, bueno, ya cada quien cómo lo entiende, porque choca un poco con teosóficamente, pues, no existe como esa situación de que los animales aprendan unos por otros, ¿no? O sea, y ahí se retoma nuevamente cuando surge este concepto de alma grupal como tal, me parece que fue entre Annie Besant y Leadbeater, bueno, ya sabemos que tuvo que haber una popularización de la teosofía, ¿no? Que algunos toman a mal, por eso es que algunos solo estudian a Blavatsky. Yo, por ejemplo, bueno, nosotros sí estudiamos a Annie Besant y también obviamente que a Leadbeater, pero hay que tener cuidado con esos conceptos. El libro que te ayuda mucho, que es muy bueno, a mí me gustó leerlo, es este libro que se llama Estudios sobre la conciencia, que es de Annie Besant, en donde saltan ese tipo de conceptos del alma grupal y hay otros conceptos, por ejemplo, el de átomo permanente, que ya sabemos que ella es, bueno, ella era química y hace como una occidentalización de la tradición, lo pone en términos científicos, ¿no? Entonces, habría que revisar ese libro de estudios sobre la conciencia, que existe en PDF en la red, y ya cada uno como que clarificar ahí los conceptos, ¿no? Como dice Reyes también. Gracias, Manu. Vale, gracias, Tere. Bueno, Sí, vamos a pasar al ya- siguiente párrafo. Ya va una objetación. Creo que hay algo de ruido. Creo que es tu micrófono, Caro. Listo, gracias. A ver, pues voy a leer yo el siguiente. Y dice, en su extensa descripción de los ritos y costumbres religiosas de los siameses, dice Louvière, los talopines o monjes budistas ejercen maravillosa influencia sobre las fieras, pues como el caso de los tigres, ¿no? Bueno, y pasan días seguidos en el bosque bajo una toldilla de ramas y hojas de palmera sin encender fuego por la noche, como es costumbre en el país para ahuyentar a las fieras, y las gentes tienen por milagro que nunca perezca devorado ningún talopín, sino que, al contrario, las fieras los respeten y aún se acerquen a lamerles cuando están dormidos, según observaron algunos viajeros desde parajes seguros. Todos los talopines ejercen la magia y creen que la naturaleza toda está animada, así como también en la existencia de genios tutelares. Pero lo más notable es la opinión tan generalizada entre los siameses de que tal como es el hombre en esta vida, así ha de ser después de la muerte. Cuando el tártaro, que ahora reina en China, mandó que todos los chinos se afeitaran el pelo al estilo tártaro, muchos prefirieron la muerte a la obediencia, por no comparecer rasurados ante sus ascendientes en el otro mundo. Sin embargo, me parece incongruente en esta absurda opinión que los siameses atribuyan al alma figura humana. A pesar de su fama de sabios, hace 3 o 4 mil años que los chinos creen en la piedra filosofal, en cuya busca dilapidó el padre del actual rey de Siam sobre 2 millones de libras. Y además quieren encontrar el elixir de larga vida que les libre de la muerte. Se apoyan en que, según la tradición, hubo quien logró hacer oro y vivió siglos, y aparte de esto, es opinión común entre los chinos siameses y otros orientales que algunos hombres, de quienes cuentan maravillas, hallaron medio de no morir
sino de muerte violenta, y se escondieron del mundo para disfrutar de pacífica y libre vida. Bueno, este párrafo, que está bastante grande, nos arroja como 3 ideas, ¿no? O sea, primero nos habla del poder. Habíamos dicho que las personas que tienen desarrollado este espíritu, que por tanto tienen una tremenda fuerza de voluntad magnética, son capaces de influir en los reinos inferiores. Y aquí nos muestran el ejemplo de los monjes siameses, ¿no? De que ellos podían irse al bosque sin ningún tipo de antorcha, sin fuego, sin nada, estando a expensas de cualquier animal salvaje, y que sin embargo pues no perecían, ¿no? Podían pasar la noche afuera y los animales los respetaban, como si pudieran ellos tener una influencia magnética sobre esos animales. Y luego nos hablan de alquimia, nos hablan de cómo justamente China trató de conseguir procesos alquímicos para generar el oro, porque según a partir de esos procesos alquímicos, con ese oro que se conseguía, había una forma de crear un elixir de la vida, que es lo que dicen, y quien podía producir mediante el oro, resultado de este proceso alquímico, ese elixir de larga vida, pues esas personas podían vivir por muchos, muchos años y no podían perecer, a menos que, digamos, casi me imagino, les cortaran la cabeza o tuvieran un traumatismo fuerte, ¿no? Que dice que solo morían como una muerte violenta. Pero las pocas personas que cuenta como la leyenda que descubrieron ese proceso alquímico, pues se escondieron del mundo para no ser molestados, ¿no? Es como que lo que un poco dicen estos párrafos. Ahora sí, de estas 3 ideas, que es lo de los animales, lo del proceso alquímico y lo de este tema de la fórmula de la inmortalidad, ¿quién nos quiere comentar algo de alguna de estas 3? ¿Alguna mano levantada? Vale, si no, pasamos al siguiente. Ok, que bueno, de hecho, el siguiente ya sería, yo creo que el último que vamos a leer. Pues ya yo me lo remato. Y el siguiente dice: no es extraño que los orientales creyeran en el elixir de larga vida, cuando el mismo Descartes tuvo, por cierto, su descubrimiento y le atribuía virtud para prolongarla hasta 500 años. Los fisiólogos occidentales no han resuelto aún el capital problema de la vida y de la muerte, pues ni siquiera en las causas del sueño concuerdan sus opiniones. ¿Cómo entonces se empeñan en poner límites a lo posible y definir lo imposible? Bueno, pues ya este último párrafo es como justo una crítica a la visión sesgada que tienen nuestros científicos y aquí particularmente nuestros fisiólogos, que ellos tal vez solo ven los procesos pues justo biológicos, fisiológicos de cómo actúan, por ejemplo, nuestros órganos con respecto a los químicos que va recibiendo, pero no estudian todo lo que es invisible, lo que no está asociado a los elementos. Y ahí es donde tal vez está esta clave de la inmortalidad, de la que habla, bueno, de la casi inmortalidad de la que habla Elena Blavatsky, ¿no? Entendemos que entonces si existe un proceso alquímico para extender los años que vamos a vivir, es un proceso alquímico que no solo apoya nuestra parte elemental y física, sino que tal vez incluso tenga un componente astral que desconocemos y que solo pues justo un ocultista podría verlo y hablar sobre él e investigarlo. Y bueno, ahora sí, pues hemos llegado al final. No sé si tengamos, ahora sí, vamos a dar un espacio para cualquier reflexión final que tengamos y pues básicamente estaríamos terminando nuestra lectura de hoy. ¿Algún comentario? Vale, hay uno de Patti Chávez. Adelante, Patti, por favor. Pues la mayoría de las personas siempre han querido ese elixir de la juventud, ¿no? Porque al final de cuentas, pues siempre queremos vivir más años, ¿no? El único que creo que ha vivido muchos años fue Matusalén, que está escrito en la Biblia, pero de ahí en fuera el promedio de vida del ser humano se ha reducido entre aproximadamente 60, 80 años actualmente, ¿no? Sí, justamente, Pati. Yo diría que ahora
Digo, afortunadamente con el avance científico que ha habido, pues digamos que ya la gente vive en promedio más de 60 años, ¿no? Pero sí estamos muy, muy lejos de esas cifras como las que comentan, que tú nos comentas y que comentan en el ejemplo, ¿no? De que dicen que podían vivir hasta 500 años. Y ahí uno se preguntaría, cuando hablamos de estos maestros, como el maestro K, el maestro M, que se dice existieron pues en los tiempos de Blavatsky, en finales del siglo XIX, pues si estos adeptos que seguramente conocen estos secretos, pues tal vez aquí todavía andarían pues divirtiéndose entre nosotros, ¿no? Así es, Manuel, pero ¿por qué entonces las personas que he conocido mucha gente que es espiritualmente muy sabia, y fíjate que no envejecen, al contrario, cada día se rejuvenecen? Y, por ejemplo, mi abuelita vivió casi 98 años, pero al final de cuentas sufre, ¿no? Porque se van yendo todas aquellas personas que desafortunadamente convivieron o vivieron juntos a ellos, ¿no? Se van muriendo y pues al final de cuentas van desfilando, van viendo desfilar esa parte de seres humanos que en su momento llegaron a ser importantes. Claro, sí, totalmente, Pati, eso debe ser algo durísimo. Yo creo que también por eso, si esto es verdad, pues probablemente justo los que llegan a esta condición son los adeptos, ¿no? Que los adeptos, pues al parecer son los que están ya más desapegados de todo este tipo de cosas. Pero sí, para una persona de a pie como nosotros, pues imagínense, ¿no? Qué duro ver que pues tus seres queridos, que incluso tal vez tus hijos perezcan antes que tú, que la sociedad ya es diferente, que las creencias son diferentes, la tecnología es diferente, que ya estás como en otro mundo que tal vez no terminas de entender, pues sí que debe de ser muy duro. Y bueno, pues con esto hemos terminado la plática de hoy. Hay un comentario final de José Santos. Adelante, José, por favor. Sí, otra vez buenas noches. Pues el poder de adaptación de todas estas gentes, yo creo que es lo que precisamente les lleva a mantenerse en vida. Y en esta adaptación es como entendemos que con gran sabiduría toman las cosas sin tantas preocupaciones, sin tanta azotes y culpas, sino con más sentido común, que algunas veces eso es lo que nos hace falta. Tenemos 5 sentidos con los que podemos percibir, pero el que nos falta es el sexto, el más común de todos, que es el sentido común. Es cuanto, gracias. Vale, pues excelente reflexión, José. Y aquí, de hecho, podría salir como otra reflexión, ¿no? Que es, ¿qué tan desapegado será el universo? O sea, si el universo pudiéramos decir que tuviera una conciencia humana, ¿qué tanto sufrirá el universo por el fallecimiento de un ser? Yo creo que el universo habría visto tantos nacimientos y muertes, procesos, ciclos que se repiten una y otra vez, que tal vez si el universo pudiera hablar como que diría, no, hombre, ya no es para tanto, ¿no? O sea, yo creo que eso también va asociado a tu comentario. Tal vez una persona que llega a vivir mucho, pues se va adaptando y se va dando cuenta que pues esos son los procesos, ¿no? Y lo va tomando tal vez hasta como algo pues natural. Y bueno, hay una participación de Diana. Adelante, Diana, por favor. Gracias, Manuel. Buenas noches. No, yo quería, por favor, ver si Tere me podía aclarar un poquito lo que habló del alma grupal de los animales, porque no entendí bien cuál era el trasfondo de su comentario. Vale, pues sí, claro, pues igual Tere, si nos puedes apoyar para profundizar en el concepto. Por favor. Sí, lo que pasa es que
Bueno, ya sabemos que hay proliferación teosófica o de esta teosofía que Blavatsky deja, digamos que todavía en inglés y hasta Inglaterra, aunque sí viene América, ¿no? Pero a nosotros nos llegan ya traducciones españolas de España, ¿no? Y ahí es donde los términos se vuelven un poquito complejos. Y si a eso le sumamos que hay una popularización de la teosofía cuando Annie Besant lo intenta hacer académico, ese es el gran riesgo, ¿no? Lo somete al juicio de la academia, porque ella era química, y entonces necesita un lenguaje académico, científico para mostrarlo. Entonces, este libro que puse en el chat, que es Estudios sobre la conciencia, nos aclara cómo Annie Besant va introduciendo nuevos términos en el mundo académico. Cómo ella le llama átomo permanente a algo, a un término que no existe, o sea, como átomo permanente no existe ese concepto en la terminología sánscrita, por ejemplo, ¿no? Y así hay otros, pero mientras sea solamente cuestión del término no hay problema. El asunto es cuando ese término no solamente no corresponde, sino que lleva un concepto que nos puede generar un concepto equivocado, ¿sí? Entonces, este asunto del alma grupal que se puede estudiar en este libro de Annie Besant va sobre que los animales comparten un alma y que pueden aprender a manera de grupos. Y eso se podía confundir un poco ya en el texto que acabamos de leer cuando se pone el ejemplo del pez, que un pez que puede reaccionar de igual manera en otro lugar o bajo ciertas condiciones, como si compartieran una especie. Aquí lo que sucede en el texto es que comparten una especie de telepatía, más no que se trate del alma grupal, ¿no? Y después también se desarrollan otro tipo de conceptos, por ejemplo, que no venimos de la misma línea de evolución, o sea, ya sabemos estos tres reinos elementales de los que casi no se habla por obvias razones. Después el reino mineral, vegetal, animal, humano y reinos posthumanos. Hay otros conceptos que dicen que nosotros, o que apoyan el concepto de que nosotros venimos, o no todos los humanos venimos de los mismos reinos, sino que en el reino entre mineral, vegetal y estos reinos de los hongos, los reinos fungis, ahí hay una bifurcación. Pero para que nosotros notemos estas diferencias, bueno, yo sí la verdad soy partidaria de leer a todos. Si tú tienes tiempo de leer a todos, leerlos, ¿no? Yo no estoy con la idea exclusiva de solamente leer a Blavatsky, porque sí me di cuenta que haber leído a Annie Besant, haber leído a Leadbeater, te abre mucho el panorama por toda la proliferación de literatura que hay ahora, ¿no? Por ejemplo, Jacobo Greenberg, que también se menciona mucho, si tú has leído chamanismo, si has leído antropología, pues yo no le veo mucho chiste leer a Greenberg, porque casi sus teorías son entre de Gurdjieff, Ouspensky, o sea, ya sabemos este cuarto camino de esto de los derviches, que según Rosso de Luna y Blavatsky, los derviches estaban censurados del mundo ocultista, ¿no? Porque son ejercicios que te llevan a mover ciertas energías por debajo del diafragma. Y para eso tienes que leer este texto de Cuentos Macabros de Blavatsky, pero leerlo como en partecitas. Lo que funciona es leer por capitulitos, a lo mejor de varios libros, y después ir armando el rompecabezas. Pero tú lo que quisiste decir, Tere, fue que para Annie Besant el alma grupal en los animales no es tal, es un concepto equivocado. Eso me pareció entenderlo, no sé si estoy equivocada. Ajá. Eso sería bueno, o sea, porque también no soy muy partidaria de hacer como tal ese juicio. Sería bueno, quizás, si alguien está interesado, irlo leyendo poco a poco el libro, porque es muy pesado. O sea, la literatura de Annie Besant científica es muy pesada, porque estás leyendo otra doctrina secreta con otros términos, pero sí se entiende así. Yo lo entendí así, y la mayoría de los que hemos leído ese libro lo hemos entendido así. La propuesta siempre es estudiarlo en grupo y ver qué entiende cada uno, ¿no? Que es lo que está haciendo ahorita Crónisis de Velada, para no hacer como un juicio así de que tal o cual el escritor esté mal, ¿no? Yo lo dejaría así como tentativo es un motivo más de estudiar. Para mí sí vale la pena. Me sorprendió mucho porque lo del alma grupal en los animales es algo tremendamente evidente.
Por Que la ejemplo, tierra- una gallina puede criar un huevo de un patito y cuando el patito sale del cascarón va a buscar el agua y la gallina se vuelve como loca de ver lo que se metió en el agua. Las migraciones de las manadas de pájaros y animales que se van a un sitio completamente distante de donde ellos vinieron o nacieron, sus nidos y sus bebés, y van y emigran a un sitio completamente diferente. O sea, hay una cantidad de evidencias sobre el alma animal. Mira, previo a esto que ya leímos en esta sesión, hemos estudiado sobre la inteligencia y la conciencia y cómo funciona. Eso que tú haces, esta observación y esta reflexión, se refiere más al instinto de preservación, ¿no? O sea, hay que acordarnos que es la generación de la vida, la preservación de la vida, ¿no? O sea, tiene esta inteligencia como ese objetivo tras las formas, generarla, preservarla, conservarla y también destruirla, ¿no? Que son estas tres gunas. Pero eso precisamente es lo que no hay que confundir con el alma grupal. O sea, el concepto de alma grupal tiene que ver con que a un animal le pasa algo y otro en otras latitudes lo aprende porque comparten el alma, porque comparten básicamente el aspecto psíquico. Ahora, también aquí hay un concepto que es el alma, ¿no? Porque se utilizan muchos términos con respecto del alma. Se habla de un alma animal, de un alma humana, de un alma divina. ¿A qué alma se refiere cuando dice alma grupal? O sea, también hay que, sí abre mucho el panorama y eso es lo fascinante de la teosofía, que no hay un juicio adelantado. O sea, podemos indagar, podemos reflexionar, podemos preguntar. Annie Besant hizo muchas propuestas de muchos conceptos y a mí me parecen fascinantes porque además, bueno, ella era vidente, ¿no? Igual es Twitter. Entonces, vayamos a saber qué de cosas veían en la luz astral como para hacer ese tipo de teorías. Pero sí hay que estudiarlo en términos de Annie Besant, digo yo, como para no crucificarla, ¿no? Porque algunos agarran partido así de, entonces esto está mal, esto está bien. Yo no lo pondría en esos términos, sino más bien de no limitarnos y si vamos a usar esos términos, estudiarlos de acuerdo a Annie Besant, ¿no? Pero por ahí va. Tú caíste en esa reflexión. Sí, los animales hacen eso, pero si tú, por ejemplo, convives con manadas de perros, cada perro va desarrollando su carácter, o lo que nosotros llamaríamos personalidad. Cada animal tiene su propio carácter. Algunos animales tienen como esta onda de ser más apapachadores, más consentidores, otros son un poco más egoístas, otros son el alfa, o sea, no todos funcionan y estamos hablando de la misma manada y no todos aprenden al unísono estas cuestiones de la preservación, de la conservación, de la generación de la vida, o sea, términos de instinto y de inteligencia, no lo viven igual y ni siquiera en una manada. Pero hay que reflexionarlo mucho y sobre todo observar muchísimo la naturaleza, ¿no? Como el ejemplo que nos pones muy bueno. Por ahí quedaría como que de entradita para que a lo mejor ya después, con tiempo, se pudiera estudiar obra de Annie Besant que es científica, porque tiene mucha devocional o de la Bhakti Yoga, ¿no? Pero ¿qué Sí, pasa con la ciencia? bien. Ahí es. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Tere. No, hombre, a ti. Espero no haber hecho más bolas, pero es complicado de por sí. Gracias, gracias, Tere. A ti. Estás en mute, Manuel. Pero bueno. Gracias. Vale, pues hemos terminado la sesión de hoy. Muchas gracias a todos. Voy a hacer la oración de cierre justamente de Annie Besant. Y bueno, para ya completar este ciclo. Quien guste acompañar, pues puede seguir la oración mentalmente. Y comenzamos. Oh vida oculta, que vibras en cada átomo. Oh luz oculta, que brillas en cada criatura. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Pues listo, pues hemos terminado. Vamos a pasar nada más a un aviso parroquial muy importante. Por favor, no se desconecten.
Hemos platicado, tuvimos recientemente una sesión interna con miembros de la logia para tratar un tema importante y es sobre el estudio de Isis sin velo los lunes. A mí lamentablemente que estoy pues guiando este estudio por temas de trabajo, pues me ha sido pues muy complicado estar presente. De hecho, pues casi no llegaba hoy. Afortunadamente las cosas se resolvieron. Y a partir de esta situación, pues hemos decidido que el estudio de Isis sin velo ya no va a continuar los jueves, ya no va a continuar los lunes y se va a mover para el día jueves a la misma hora. Por tanto, el siguiente lunes no va a haber actividad y más bien ya los jueves van a ser jueves de estudio de Isis sin velo. Esperamos poder contar con la misma participación de todos, sobre todo aquellos que han llevado más meses en este estudio, pues sería en verdad bueno que nos puedan seguir acompañando. Y de esto nos lleva al siguiente tema, que es qué pasa con las pláticas de los jueves. Bueno, las pláticas de los jueves se van a estar, de entrada ya no van a haber como pláticas o pláticas específicas de Logia Aura, sino que nos vamos a subir al grupo de pláticas que ya hacen otras logias, como la Logia de Leonor los días sábado, y entre varias logias vamos a tener justamente esta actividad que ya es entre todos, ya no es de una logia específica que van a ser las pláticas, y las vamos a estar pues programando los días sábado. Probablemente va a ser, estamos todavía alineando horarios, pero creemos que va a ser probablemente sábados 10 de la mañana. Y bueno, pues nos estaremos coordinando con los líderes de otras logias que también vayan a dar pláticas. Entonces, Logia ahora pues ya no va a tener su propia sección de pláticas, más bien nos sumamos al grupo de pláticas que son en interlogias de los sábados. Y bueno, también obviamente esperamos nos puedan seguir acompañando. Bueno, espero, no sé si quedó claro, si hay algún comentario o alguna duda sobre este punto. Y bueno, pues sí que lo seguimos esperando los días jueves para el estudio de Isis sin velo. Y bueno, hay un comentario de Rosalía. Adelante, Rosalía, por favor. Sí, mi pregunta es, ¿siempre es a la misma hora los sábados? Los sábados vamos a procurar que sea a las 10 de la mañana, pero depende mucho de lo que se coordine con las otras logias. Como esto ya no va a ser algo específico de logia ahora, pues puede que sea a las 10 de la mañana, puede que sea a las 11, ya se estaría avisando. Y también es cierto que no siempre va a haber una plática, digamos, organizada por Logia Aura, puesto que ahora nos vamos a coordinar también con los otros grupos. Ok, gracias. No, hombre, al contrario. Y bueno, pues en verdad espero nos puedan seguir acompañando, sobre todo porque pues se ha armado un bastante buen grupo y pues sería ideal pues poderlo continuar todos juntos. Y hay un comentario de Andrés. Adelante, Andrés, por favor. Pues el próximo lunes ya no va a haber Isis Así sin es, velo. Andrés. Exacto. De hecho, de todos modos, vamos a mandar un cartel aclaratorio, Sí. pero el próximo lunes ya no habría actividad dentro de la logia, sino que nuestra siguiente sesión de Isis sin velo pues va a ser el próximo jueves. El próximo Mejor dicho, jueves. de este jueves al otro, porque todavía, perdón, este jueves va a ser nuestra última plática de jueves, que justo la va a Con llevar Caro. nuestra hermana Caro, ¿no? Entonces, todavía hasta el siguiente jueves hay plática, y ahora bueno. de este jueves al otro ya es Isis sin velo los jueves. O sea que la semana que entra no hay Isis sin velo. No hay Isis sin velo en lunes, pero sí en jueves la próxima semana. No, la próxima semana es la conferencia de Caro. No, es esta semana. Ah, esta semana. Ah, bueno, sí, perdón, me equivoqué. Gracias, Manuel. Al contrario. Y vale, bueno, pues con esto dicho, pues muchas gracias a todos. Ahora sí terminamos nuestra sesión. Pues mil gracias también por la comprensión y bueno, pues vamos a seguir en contacto. Que tengan muy buena noche. Si quieres, se me van molletos. Gracias. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Pasen buenas Gracias, noches. Manuel. Gracias a todos. Gracias, Caro. Pasen buenas noches. Gracias, Manuel. Que descansen todos. Gracias. Chao. Buenas Hasta luego, Muy mil gracias, Caro. agradecida, Manuel. Bye. Gracias por toda Saludos, tu Daniel. entrega. Mil Muy gracias. agradecida. Gracias. Abrazo Buenas fuerte. Buenas Bye. noches. Hello. Bye, bye. Luego. Chao, Andrés. Chao, Manuel. Chao. Caro, gracias por todo. No. Chao, Caro. Gusto. Chao.